toca hablar de TLC y el tema que vamos a tratar acá es, primero vamos a ver un poquitito de su carrera, hablar un poquito de su música, pero también ver esta cuestión de que en 1995, que era el peak de TLC, las minas tuvieron que declararse en quiebra. Esto obviamente tiene que ver con lo mal que estaban hechos esos contratos y un montón de cosas que tienen que ver con el tema de regalías y de plata, que yo siempre lo voy a traer encima de la mesa por una cuestión de siempre recordarles, es muy importante cuidar su música, es muy importante cuando firman un contrato leer lo que están por firmar, porque después pasan estas cosas y son precisamente por un mal manejo de regalías de plata, y eso es básicamente lo que ustedes tienen asegurado con su trabajo. Por más de que muchas veces se pongan esta dicotomía, ahora no te importa el rap, te importa la plata, y es como, no, o sea, todo esto lleva un laburo y ese laburo se tiene que cobrar como tal, ¿sí? O sea, es tan sencillo como eso. Primero me voy a tomar el mate. Sí, Sí, ahora arriba bueno, del caso mate. TLC que sonaban en la radio, en la discoteca, en absolutamente Sí, o sea, todos los lugares habido y por haber. En 1995 Estados Unidos. TLC era Sí, la sí, bomba. sí, sí. Bien, entonces vamos con eso. TLC fue de los grupos más importantes de R&B a finales de los 90, principios de los 2000. Es imposible pasar los 90 sin hablar de ellas. Estábamos hablando de Left Eyes, T-Boys y Chili. Y es muy importante esto porque temas como No Scrub, Creep o Red Light Special o Waterfall son temas que seguramente escucharon en alguna parte, ya sea en películas, ya sea en la radio. Algún tema se deben haber cruzado, si no sabían seguramente era de TLC. Esto se debe a que su fama alcanzó niveles completamente inesperados, y con eso me refiero obviamente a alcanzar récords que solamente habían alcanzado The Supremes, que es como el grupo madre de todos los demás grupos. Sí. Diana Ross and The Supremes, es necesario pasar por ahí para entender. Estamos hablando tipo, de 1960. Claro, 1960 desde la Motown. década de los 60, ¿no? Desde la Motown, que nada, sacó artistas increíbles, entre ellos este grupo. La película es buenísima también si lo quieren ver. Las Supremes que vendían más o menos lo mismo que los Jackson 5, que Sí. eran topes, o sea, eran los hits en ese momento. fines Los de hits, 60. y de que ahí sale todo lo que nosotros vamos a conocer después, ya sea con The Sequence, con Salt and Pepper, con En Vogue, con TLC también, Destiny Child. Todos esos grupos tienen un grupo madre y ahí es necesario ir a The Supremes. Su primer éxito de TLC se va a dar en 1992 con el tema I'm Proud to Beg del disco O de TLC Tips, donde ya si bien tenían como esta impronta sonora de que iban a ir por el R&B, tenían como todo su marca, todavía reposaba este impacto sonoro que había tenido Salt and Pepper, no solamente en lo sonoro sino en lo visual. Si ustedes ven las tapas del disco, ven por ejemplo la ropa que usaban, todo eso está impregnadísimo de esta escuela Salt and Pepper, digamos. Y después de ese primer disco hasta el último siempre estuvieron con el mismo sello, que va a ser la Face Records, acompañados de su manager Perry Pebble Reeds. Que estas dos cosas van a ser bastante importantes, desde la manager hasta el sello. Vamos a escuchar un clipcito de uno de los temas del disco que sacan después para que recordemos de qué estamos hablando cuando hablamos de TLC. Yes, it's me again, and I'm back. Ooh. The 22nd of loneliness, and we've been through so many things. Este tema, Creeps en este caso, es de 1994 y sale en el disco Crazy Sexy Cool, que es cuando ya se empieza a mostrar como esta faceta más sensual, jóvenes adultas. Acá salen todos los temas Red Light y Waterfalls también. Y fue un trabajo muy importante porque primero le da como esta meseta donde se asientan dentro de la industria. O sea, llegan a un punto donde es como, bueno, alcanzaron un éxito grande. Sus temas sonaban por todos lados, estaban en todos los charts. Vendieron aproximadamente 15 millones de discos. Era una locura el impacto que estaban teniendo.
Pero así como tuvieron este impacto tan grande, acá es donde arrancan a verse los hilos del contrato que ellas habían firmado con la Face y que también habían firmado, obviamente, con su manager, Perry Ritz. Ellas firman de pendejas, ¿no? Ellas O sea, firman muy de chicas guachinas. y, dato no menor, antes TLC iban a ser 4, en realidad. Yo no me acuerdo en este momento exacto el nombre de la cuarta integrante. Pero cuando ellas llegan a firmar con la Face, la chica se va porque lo que le dice que ella estaba con la madre y lo que cuenta en una entrevista es que cuando estaba firmando el contrato había algo que no le cerraba, que no entendía y que Perry estaba ahí diciendo como... No, ustedes firmen tranquilas, está todo bien, no va a pasar nada. Y ella decidió dar un paso al costado y como no sabía lo que iba a firmar, nunca apareció en la formación que nosotros conocemos. Cosa que fue bastante viva, ella y la madre, obviamente, Claro. de decir, no voy a firmar esto. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de los hilos del contrato, estamos viendo que este disco sale en 1994, un año después, TLC se declara en quiebra. Y era una cosa muy loca porque vos tenías esto de que estaban en todos los charts. Tenían 10 millones de discos vendidos y estaban completamente en quiebra. Cuando fue la premiación de los Grammys en 1996, ellas ganan 2 Grammys, el primero a Mejor Álbum R&B y después a Mejor Performance. Y cuando están en la rueda de prensa, ya directamente Tivo se sube diciendo como no estamos tan contentas como querríamos estar. Incluso en su momento, si ustedes ven el video completo, va a aparecer, las personas vieron que van subiendo y dirigiendo la rueda de prensa. Y la mina les dice, está su manager allá del otro lado mirándolas mal de costado. Y T-Bot sigue hablando. Y lo que muestran es esto que vamos a ver en video que tranquilos que se los vamos a traducir. I'll tell it. We're not gonna sugarcoat anything anymore. We've been quiet long enough. Can I get an amen? Amen! All right. Well, I'll put it to you this way. We are the biggest selling female group ever. 10 million albums worldwide. We have worked very hard. We have been in this business for 5 years. And we are broke as broke can be. And we're not like trying to be a sad story. If that was the case, we would have been on everybody's talk show talking about how broke we are. We haven't done that. I know it's hard to believe because we've sold so many albums, but it is possible. 10 millones de discos vendidos, 5 años en la industria y están tan quebradas como les es posible. Es una locura y obviamente esto Perdón, de... y una cosa muy Sí. interesante que dicen es somos el grupo femenino con más discos vendidos de la historia. Claro, eso es una locura. Ahí es donde empiezan a superar a The Supremes, que todo lo que haya salido de la Motown era un monstruo imposible de superar. Sí, Pero récords. porque era sacar música al rolete y sacar artistas del carajo, desde Aretha Franklin hasta los Michael Jackson, los Jackson Aretha Five. no, Aretha. Aretha no. Bueno, Pero los todo, Jackson Five, desde sí. Smokey Robinson en Claro. adelante. En adelante. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? En un momento ellas hacen una entrevista donde Left Eyes básicamente lo que explica es lo siguiente. Que el problema venía directamente de la distribución y la facturación de sus regalías. Y entonces es la cuenta de cómo puede un grupo vender 10 millones de discos y estar en la quiebra. Imagínenselo de esta forma. Cada disco tiene 100 puntos, ¿sí? TLC se queda 7 de esos 100 puntos. Ok. De cada disco nosotros se quedan con 56 centavos en total de cada venta de cada disco. Entonces tendrán que tener aproximadamente unos 5.6 millones de dólares cada una. Pero no es así. Parece mucha plata, pero cuando tu compañía gastó 3 millones en hacer ese disco, ya ahí empezás a descontar. De 5 pasamos a 2 millones y algo. En la industria discográfica, ellas tienen que devolver toda la plata. La plata que gastaron en producir el disco, la plata que gastaron en filmar los videoclips, los hoteles en las giras, la ropa, la comida, a la gente que le pagaron para hacer todo el disco. O sea, el sello no se hizo los cargo de nada. No se hizo cargo de nada. Todo lo que ellas vendían tenían que suplir lo que se gastaba desde el maquillaje y las uñas
hasta el catering, hasta el máster del disco. Ellas tuvieron que devolver todo. Ahora ahí pónganle que tienen 2 millones. Bueno, buenísimo. Con esa cantidad de plata, cuando vos ganás esa cantidad de plata, mejor dicho, en Estados Unidos, tenés que pagar unos impuestos, ¿no? Entonces ahí quedan $1.300.000. Que es como el impuesto a las ganancias. Claro, $1.300.000. Ahora, ese resto de $1.300.000 lo tienen que repartir en 3 personas. O sea, en T-Bows, en Left Eyes y en Chili. Eso les da unos $430.000 a cada uno. Sí. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta de que yo sé que hay como una especie de imaginario colectivo donde las regalías pareciera que se depositan directamente en la cuenta del artista. En el bolsillo. Eso es Llega al mentira. bolsillo del artista. Las regalías se dan solamente en un pago fijo en 2 etapas del año. Una en junio y la otra en diciembre. Esto depende del país, Claro. pero en general. Pero en Como la realidad guinada, se más o da menos por en ahí. 2 pagos. Sí, La sí, plata va a ir directamente a la productora y después en algún momento eso va a parar al artista. El problema acá también fue que no solamente las regalías se dan en las etapas del año, que hay que empezar a descontar que la productora básicamente suplía todo lo que invertía en ellas en lo que se ganaba de los discos, sino que también, y acá es el problema con la manager, si bien los managers suelen tener un 10 o un 20% de lo que gana el artista con toda la furia, Sí, sí, lo eso que es ellas una banda. denunciaron fue que Pibel tomaba más del 50%. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En 3 años de carrera, ellas ganaron $50.000 en total casi por año de esos 5 de los discos que estaban sacando. Sí, que Vender es. No tengo el 15. sueldo mínimo del año en Claro, Estados Unidos. el sueldo mínimo de ese Pero año en creo que son Estados Unidos 60. eran $25 mil dólares. $5.000. ¿Y ellas 50 entre los 3 o 50 cada una? 50 cada una se quedaban. O sea, es el En doble. 3 años. Claro, es el doble de lo de una ganancia común y corriente. Estaban ganando lo mismo que si Pero estuvieran no, pero- laburando de baristas Claro. Pero 3 años. en 3 años. No, o sea. Entonces, Es mejor. Eran- El call center estaba mejor. claro, Claro, eran sí, sí. 10 millones de discos vendidos y 50.000 en la cuenta. A todo esto, Chile estaba embarazada, estaba por tener un hijo, seguía viviendo con la madre. Left Eyes es la única que es como un caso en sí mismo, digamos, de que ella estaba en una relación muy nociva de ambas partes, dicho sea de paso, con un exjugador de la NFL. Pasaron muchísimas cosas en el medio. Y también ahí pasó por un proceso de haber caído en un problemas de alcoholismo. Entonces también tenían que pagar cosas del médico y no tenía plata para pagarlo. Y recuérdense esto de que en Estados Unidos el temita de ir al médico no es tan fácil. No, no, no. convengamos. No, para nada. Para hacer gráficos, bueno, no vamos a hacer gráficos, pero te sacuden la cuenta bancaria, digamos, mucho. Claro. Te endeudas para toda la vida. Ellas se declaran en quiebra, no van a salir ganando muy bien de ese juicio. Y cuando este bardo se comenzó a desarrollar, ya en el medio Left Eyes muere en un choque, lo cual también hace que las regalías se vuelvan a redistribuir en algún punto, como que la plata de Left Eyes no estaba yendo a ningún lado, sino que básicamente la productora, o sea, ellas denunciaban como que la productora en realidad se estaba quedando saquita. Sí. Entonces, hay todo un problema ahí de entender que la distribución de regalías muchas veces no recae solamente en el artista. Y siempre recordándoles esto como de que los artistas ganan menos de un 7%. En este caso eran 3, se tenía que dividir en 3 personas. Y todo ese éxito que ellas tenían y todo lo que ellas laburaban, en realidad nunca se tradujo en lo que ellas estaban ganando. Claro, la particular forma en la que la cagaron a ellas es Ujú. que el sello no se encargó de todo lo que se supone que tiene que encargar el sello, Claro. que es absolutamente todo lo que es road management, todos los gastos, mastering y eso, se supone que lo tiene para el sello, se supone. Más un sello grosso, ¿no? O sea, ahí las cagaron de arriba un buen. Sí, le hicieron No. un préstamo. Le digamos. hicieron un préstamo, literalmente, o sea, nunca fueron contratadas, o sea, sí son contratadas, pero en términos de qué es lo que a vos te compete hacer, digamos, las cagaron encima de un puente, pero severo. Sí. Y estuvieron muchísimos años para poder tratar de sacar algo de eso. Es más, creo que, si mal no me equivoco, de donde más sacaron guita fueron en sus discos solistas, porque cada una tuvieron discos solistas. Left Eyes Envía también tuvo su disco solista, hay disco póstumo de ella también. Pero en realidad, toda la plata que ellas pudieron ganar después
se dio ya con TLC, solamente con T-Boz y Chili, que el año pasado lo pudimos ver actuar en no me acuerdo en qué festival, y también en la serie que ellas hicieron. Claro. Eso también despertó otro bardo más, porque obviamente esta muchacha Perry aparece como la villana de la película, y bueno, si te estás llevando más del 50% de la guita, Y sí. tan malas no son. Y además ellas por mucho tiempo, por una cuestión de los contratos, digamos, no podían salir a hablar de esto. Y Chile lo dice ahí en el discurso, estuvimos calladas mucho tiempo y no vamos a endulzar más esta situación. Así que, si bien nosotros vemos como estas cosas preciosas de los videos, de las canciones, todo divino, precioso, atrás hay un problema grave donde las minas básicamente estaban en quiebra. Yo siempre les voy a traer estos casos, obviamente ya tengo como un jerga legal ahí, más que un jerga explica, pero es posta de que No, pero además hay que estar influyó mucho en la atentos. música porque TLC se va degradando y este es un factor determinante para eso. Obvio. O sea, podrían haber tenido muchísimo más proyección, sus discos en solista incluso. Claro, sí, Y o más hay un montón de longevidad. trabas de que no se pudieron dar precisamente por eso. O sea, queda como el soundtrack de cualquier pibita creciendo el 90-2000. Pero detrás de eso hay toda una lucha legal para poder tener su propia música y que les paguen lo que deberían haber ganado. Sí. Y eso es una forma de cuidar el trabajo. O sea, ténganlo siempre en cuenta. O sea, si ustedes, yo creo que esa primera chica que se fue, que da el paso al costado, es bastante como ilustrativo para decir, bueno, es necesario cuidar, es necesario leer los contratos y a su vez, si les hace ruido, vuelen. O sea, si les hace ruido, se van. Y es la mejor recomendación que se les puede hacer a alguien. Que aprendan a cuidar su laburo y que tengan atentos, o sea, a estos casos cuando es con productoras más grandes, digamos, pero incluso si es con acuerdos chicos también, que es algo que acá falta mucho. O sea, más que nada cuando tenemos una industria que está creciendo y se está expandiendo por todos lados, que hay un montón de gente buscando catalogar pibes, tratar de llevarlos a algún lugar para que puedan tener otro tipo de proyección. Y si estos temas no se toman en cuenta, o sea, de cómo se reparten las regalías y no se entiende, no se sabe a quién se le está pagando y a quién no, es como, es necesario repasar esto para decir, bueno, le pasó a TLC, estando en la tele, arriba de todo, no les va a pasar a ustedes. Como, Ojalá que no, pero. Ojalá que no. hay que Pero cuidar. sí, puede pasar cuídense. a cualquiera. Cuídense. Clarísimo, Fran, como siempre, ayudando al pueblo, como tiene que ser.